Este es el primer álbum completo de BTS que yo escucho en la vida y creo que eso hace este video un poquito peligroso, porque yo no vengo con nostalgia, yo no vengo con historia, yo literalmente llegué a BTS por la vocal line y ya. Entonces esto no es un video de un fanático reaccionando a Arirang, sino que es más bien un artista intentando entender y descubrir qué es BTS hoy. Y después de escuchar el álbum completo, yo creo que justamente ese es el problema que tiene. Y no digo problema en un mal sentido, sino más bien como el asunto que un poco rodea al álbum, saber quién es BTS hoy. Porque este disco no sale en cualquier momento, es un regreso después de muchos años, después de que todos los chicos fueron a hacer un servicio militar, después de que cada uno construyera un sonido propio, y yo creo que eso ya lo cambia todo. Me parece a mí que ese álbum no es solo música, sino que es más bien un momento con gran impacto cultural, porque no solamente tenemos el disco, sino que hoy también han salido documental, conciertos, se anunció una gira mundial enorme, son millones de personas viendo un comeback en tiempo real, lo que hace que este disco sea masivo. Algo que me parece ya muy interesante es que en el documental de Netflix los chicos han hablado muy vulnerablemente de el cansancio que sienten de estar produciendo constantemente, de la presión, del estrés. Entonces eso ya hace que veamos el álbum con otra cabeza. No estamos escuchando solo música, estamos escuchando a 7 personas, 7 individuos que después de vivir sus vidas, de cumplir con sus labores, se reúnen, ¿no? E intentan hacer música juntos de nuevo. Intentan retomar y continuar el legado que ya formaron por muchos años atrás, pero que quieren que siga viviendo. Y en esa misión no quieren concentrarse en solo un grupo de fans o en los fans de un solo país. Ellos entienden la naturaleza global de BTS. Entienden que estas canciones van a impactar la vida de sus fans de todo el mundo, que hablan muchos idiomas diferentes, que escuchan muchos estilos de músicas diferentes. Y entonces eso se siente muchísimo en la producción del álbum, porque este álbum es una mezcla heavy. Los chicos trabajaron con productores como Diplo, Kevin Parker, Mike Will Made It, gente que viene de mundos completamente distintos, todos además increíbles productores, muy buenos, pero eso podría explicar por qué el álbum se siente un poco cambiante. Este afán de tener un sonido global afecta de alguna manera todas las canciones, el álbum en su totalidad, porque tenemos momentos súper pulidos, súper como finos y concretos, otros más globales o comerciales, otros también más raros y experimentales, lo que uno podría pensar y decir que es un poco para todos los gustos, pero en ese proceso se está sacrificando la consistencia. De hecho, varios críticos han dicho que el álbum suena a muchas ideas diferentes juntas y no tanto a una visión clara, concreta. Y leyendo un poquito en internet, mucha gente dice que no siempre suena a BTS, pero como yo nunca he escuchado un álbum completo de BTS, me llama mucho la atención y quise un poco investigar más que han dicho los críticos. Y muchos de los análisis coinciden en que el álbum está en una tensión constante entre identidad y mercado global. Por un lado el nombre del álbum, las referencias culturales, lo coreano, y por otro canciones que son en inglés con producción occidental, productores occidentales. Y algunos críticos dicen que justamente eso hace que el álbum se sienta vacío en momentos o un poco genérico. Pero al mismo tiempo muchos dicen que es un regreso potente, que recupera la energía de BTS, que vuelve a conectar con su esencia. O sea, nadie está de acuerdo y eso me parece interesante, principalmente porque me pregunto todo el rato si esto ha sido siempre BTS, si todos sus discos suenan así, o si esto es realmente algo nuevo y diferente que tiene confundido a sus fans. Ayúdenme en los comentarios y díganme qué disco debería escuchar primero, después de este, para un poco entender mejor y más a profundidad el sonido de BTS. Ahora, si hablamos de canciones completas, el intro, Body to Body, me parece una cosa increíble. Para mí empieza con todo el disco y es uno de los mejores momentos del disco, porque ahí sentí mucha intención, hay referencias a lo tradicional, hay atmósfera, hay algo que es mucho más identitario. Yo dije, este álbum me va a encantar. Cuando pasamos a Hooligan, la segunda canción, la cosa cambia. Hooligan es más agresiva, más rara. Me confundió un poco, pero para bien. Es más caótica. De hecho, varios reviews dicen que esta es una de las mejores canciones del disco. Y yo estoy de acuerdo porque creo que ahí hay un riesgo sonoro que es muy interesante en términos musicales generales. No sé si BTS tiene más canciones como esta y si es así, por favor, dime porque quiero escuchar. Pero cuando llegamos al single, Swim, ahí tengo un problema grande. Yo entiendo perfectamente porque este es el single. Es pegajosa, es limpia, es global, pero quizás se siente demasiado radio friendly y muy occidental. Según lo que leí en internet, mucha gente, fans, creen que esta canción no representa del todo
el concepto del álbum. Y quizás estoy de acuerdo con que se siente un poco desconectada del concepto y de esos otros momentos más emotivos o más experimentales. Aún así me encanta y el videoclip es brutal. Y supongo que la eligieron como single porque es un poco más como fácil de escuchar en la radio o en general. Después tenemos momentos extraños como Number 29. Si alguien me puede explicar ese track, por favor, le leo, porque es raro, es incómodo y esto es lo que me hace que me interese este álbum, aunque entiendo que no puede ser para todo el mundo. Y ya luego hacia el final, hacia la última mitad del álbum o el último cuarto, ya baja y se siente un poquito más emotivo, y justo ahí aparece algo que yo estaba esperando todo el rato. Yo como persona que primero escuchaba la vocal line y canciones como emotivas de BTS, y es como ese toque de vulnerabilidad y honestidad. Son canciones más humanas, ¿no? Más sentidas. Una canción como Into the Sun, que es como muy, muy bonita. Yo creo que por eso en términos generales la conversación sobre el disco está dividida. Por un lado tenemos records que los chicos han hecho en los charts, en Spotify, números enormes, un éxito masivo, y por otro lado críticas a las letras, a la coherencia o a la identidad del disco. Muchos dicen esto es BTS evolucionando, y si así es la cosa a mí me parece súper bien, porque no nos gustan artistas que se queden estancados. Queremos artistas que hagan su arte crecer con ellos, que cambien, que prueben cosas, que experimenten. No queremos artistas que se queden en lugares seguros. A mí por eso me gustó el álbum, porque siento que son 7 individuos intentando reencontrarse y definir o redefinir qué son ahora. Y si es que están experimentando, probando cosas, eso también es muy valiente porque, de nuevo, lo están haciendo en público. En resumen, a mí me parece que Arirang no es un álbum perfecto. Es muy interesante sonoramente, pero a veces es un poco confuso. Y si pienso en la producción y en el sonido, me parece que a veces está un poco muy calculado, incluso dentro de esa experimentación. Pero al mismo tiempo es un álbum sobre el cambio, sobre la presión, sobre no saber quién eres, sobre redescubrirte. No sé si es su mejor disco porque no he escuchado otro. Así que por favor recomiéndame qué otro disco de BTS debería escuchar. Pero sí quiero saber si este álbum a ti te emocionó, si te dejó frío, si te dejó con sabor a poco, o te sientes satisfecho o satisfecha, porque es el comeback de BTS. Es un big deal, ¿no? Así que cuéntame en los comentarios para leerte. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias. Voy a seguir haciendo reviews y análisis de discos completos, por lo que te agradezco mucho si te suscribes, si le das like, si interactúas para poder seguir haciéndolo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau.